Cristo nos enseña a orar y nos enseña a orar con su propio ejemplo. Lo que Él dice en el Evangelio lo realiza Él mismo. Ustedes son la luz del mundo. Brille la luz de ustedes ante los hombres, de modo que vean las obras buenas que hacen y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Él da testimonio de eso. Él es luz. Él ilumina con su buen ejemplo. Él es hombre de oración. También nos dice Cristo: ustedes me llaman maestro y señor, y dicen bien, porque lo soy. Si yo, el maestro y el señor, les he dado ejemplo, hagan lo mismo. Y es lo que pasa con los apóstoles cuando lo miran. Observan su comportamiento, observan su manera de obrar, y cuando se presenta la oportunidad dicen: maestro, enséñanos a rezar. Ahí sale el Padre Nuestro. Cristo nos enseña el Padre Nuestro porque los apóstoles, mirándolo, aprenden a orar o quieren hacer lo mismo que hace el Maestro, orar. Cristo entonces es importante que lo miremos como ora. Pasaba él todo el día trabajando, dice el Evangelio, predicando el Evangelio, y por la noche, a solas, se iba a orar. Leyendo el Evangelio encontramos que Cristo, por ejemplo, a las multitudes les da el pan, les ve con hambre y se conmueve, y se interesa por ellas, y multiplica los panes en sus manos, y los reparte, y todos comen hasta saciarse. Y después de comer el pan, Cristo los despide, los manda para la casa, después de despedirlos y bendecirlos, y termina en la montaña él solo, orando. Pasó la noche en oración. Es frecuente encontrar en el Evangelio esa afirmación: después de trabajar, se iba a orar, él solo en el monte, a conversar con el Padre, a contemplar al Padre y a gastar la noche dedicado a la contemplación de Dios. Eso lo lee uno con frecuencia en el Evangelio, y eso fue lo que motivó a los apóstoles. Ellos lo vieron en momentos concretos rezar. Por ejemplo, cuando les escogió a ellos, pasó la noche en oración, y después de orar, llamó a los que quiso, y multitud grande vino en su seguimiento, y después escogió a 12 para que estuvieran con él y para mandarlos a predicar el Evangelio. Cristo también oró cuando en la montaña se transfiguró. Antes de transfigurarse, pasó en oración. Y después se mostró a los apóstoles, a los escogidos, como fueron San Pedro, Santiago y San Juan. Y ante ellos se transfiguró e hizo ver la gloria en la que él siempre permanece, porque aunque se hizo hombre, bajó del cielo a la tierra, pero bajó sin dejar el cielo, se quedó en el cielo y bajó a la tierra. Y eso lo hace él porque él es Dios y puede multiplicar su presencia, estar en el cielo y estar con nosotros. Y es lo que hace permanentemente cuando se hace presente en los diversos lugares y en las diversas personas que estamos en la tierra. Nos acompaña a todos, pero sin dejar su casa, sin dejar de estar con el Padre, contemplándolo y hablando con él. Cristo, cuando hace milagros, cuando multiplica los panes, cuando cura a los enfermos, reza ante Dios para que Dios lo atienda, para que Dios le conceda lo que necesite el hombre,
porque él muestra la dependencia del Padre. Le pide al Padre y el Padre lo bendice y lo ayuda. Por eso en la oración dice: gracias, Padre, porque tú siempre me escuchas, porque tú siempre me atiendes. Y esto lo digo para que el mundo crea que tú me has enviado. Él reconoce el origen de todos los bienes. Como dice Santiago, todo don perfecto y toda cosa buena viene de arriba, del Padre de las luces. Eso nos lo enseña Cristo cuando reza. Reconoce el origen del bien que está en el Padre. Cristo, cuando llega a Jerusalén, reza y reconoce la bondad del Padre, que siempre lo atiende y que siempre lo glorifica, como le contestó cuando allá rezaba: Padre, glorifica a tu Hijo. Y el Padre le dijo: siempre lo he glorificado y lo volveré a glorificar. Cristo siempre se dirige al Padre. Cuando mira las cosas de la creación, cuando habla de la providencia, piensa en el Padre. Hombres de poca fe, miren cómo el Padre viste las flores, miren cómo alimenta a los pájaros, por más que ellos no siembren y por más que no cosechen. El Padre Celestial se interesa por ellos. Con cuánta mayor razón se interesa por ustedes, que valen muchos más que los pájaros y que los lirios del campo. Si Dios con esmero viste a los lirios y con esmero cuida a los pájaros, a ustedes con mayor razón. Permanentemente en el Evangelio lo encontramos rezando, relacionado con Dios. La palabra que tiene en sus labios es la del Padre, porque ciertamente ama al Padre y está unido con Él de manera permanente. Y esa unión con el Padre la hace en la oración. Por eso los apóstoles, mirándolo, se sienten cautivados y deseosos de aprender lo que Él hace. Maestro, enséñanos a rezar. Y Cristo les dice y les responde: cuando ustedes quieran hacerlo, digan: Padre nuestro que estás en el cielo. Si rezamos el Padre nuestro, los cristianos, tenemos que aprenderlo de Cristo y darle valor a esa enseñanza de Cristo, que es la enseñanza de un Dios que se hace presente entre los hombres para enseñarles la necesidad de relacionarnos con Dios. El hombre necesita de Dios como el ave necesita del aire para volar, como los peces necesitan del agua para poder vivir en el agua y sumergirse y navegar. Así también el hombre necesita de Dios. Necesitamos estar unidos con Dios y para eso tenemos que unirnos con Él en la oración. Pero qué bueno aprender a orar cuando estamos en necesidad y cuando estamos en felicidad, como hacían los judíos cuando rezaban, que reconocían: el Señor está grande con nosotros y estamos alegres. La alegría que sentimos es fruto de la bondad divina. Dios nos ha favorecido, nos ha bendecido y por eso le agradecemos los beneficios que nos ha concedido. Y vemos también que Cristo hace igual. Cuando está glorificado, reza al Padre. Cuando está sufriendo, reza al Padre. Y reza por los enemigos, como lo hizo en la pasión, según lo oímos: Padre, perdóneles, porque no saben lo que hacen. Se interesa por los otros, como se interesó por San Pedro cuando decía: Simón, Simón, el demonio ha pedido cribarte como el trigo, y yo he rezado por ti para que tu fe no desfallezca, y tú, una vez confirmado, confirmes a tus hermanos. Cuando reza por todos, como la oración que hace Cristo
en el Evangelio por toda la humanidad. Te pido, Padre, por los que crean, por los apóstoles que difunden el mensaje, por los que van a hacerles caso a su predicación y por todos aquellos que van a creer en tu palabra. Señor, le dice al Padre, que sean uno como nosotros somos uno, tú en mí y yo en ti, que así sean ellos, para que el mundo crea que tú me has enviado. Cristo entonces es el maestro de la oración, maestro porque reza y da testimonio, y maestro porque enseña cómo se debe rezar con palabras y con hechos. ¿Por quiénes se debe rezar? Por los amigos y por los enemigos, por los que nos hacen favores y por los que nos hacen sufrir. Y es lo que recomienda. Recen por aquellos que los odian, los persiguen, los maldicen. Aseméjense al Padre Celestial, que hace lo mismo con aquellos que obran mal. Sean misericordiosos como el Padre Celestial es misericordioso. Miren que manda el sol sobre buenos y malos, la lluvia sobre el campo del bueno y el campo del malo. Aprendan el ejemplo. En la oración entonces rezamos, hablamos con Dios, pero también contemplamos sus ejemplos y aprendemos a hacer como Él hace, meditando o contemplando su comportamiento maravilloso de obrar con nosotros. Qué bueno entonces sacar la idea clara. Los apóstoles se interesan por aprender a rezar, viendo el ejemplo del Maestro. Él reza y glorifica al Padre. Y esa manera de orar los cautiva. Y por eso le dicen, Maestro, enséñenos a rezar. Hagamos lo mismo nosotros, contemplando a Cristo que reza. Digámosle como los apóstoles, Maestro, enséñenos a rezar. Y aprovechemos la oración que enseñó a los apóstoles, para que también nosotros la hagamos y demostremos, somos de los mismos. Somos la iglesia que es una, santa, católica y apostólica. Todos rezamos lo mismo porque tenemos un maestro que a todos nos enseñó a rezar de la misma manera. Y rezamos en el mundo entero de la misma manera, porque todos, aunque estemos en el mundo, somos los discípulos de Cristo, que lo reconocemos como el Maestro y el Señor. Razón tenía Él cuando dijo, a nadie más llamen maestro sobre la tierra, uno solo es el Maestro de ustedes.